Bueno, pues muy buenas tardes en funcionamiento y que pretende dar cabida a editoriales, a personas que quieren dar charlas, hacer conferencias, hacer exposiciones, hacer todo tipo de iniciativas culturales. Parece mentira, pero en una ciudad como Madrid no es sencillo encontrar espacios en los que poder celebrar este tipo de eventos, sobre todo cuando tienen algún digamos, sesgo político incómodo en los días que vivimos, ¿no? Entonces, está a vuestra disposición, espero que os sintáis a gusto en este espacio Ardemans, que sepáis que todos los jueves, en principio, hay alguna actividad y, bueno, más allá de los jueves, en otras ocasiones, pues también hay todo tipo de actividades. Hoy la verdad que estamos muy agradecidos y muy orgullosos a la iniciativa que vamos a presentar. Estamos muy contentos de tener con nosotros a Vicente San Juan y a Carlos Caballero. Del primero, de Vicente San Juan, diré que no nos conocemos mucho, pero entiendo que es un loco, porque reunir en su persona la doble condición de editor, que a día de hoy pues es una profesión o una afición de riesgo económico sobre todo, porque normalmente lo que se hace es perder dinero. Si además uno centra la actividad de su editorial en un mundo concreto, como es el de la División Azul, que bueno, recientemente en la legislación le ha puesto en el punto de mira y puede sufrirse persecución por ejemplo, pues hacer homenajes a la División Azul, pues la condición de loco yo creo que la tiene más que garantizada. Pero bendita locura la que nos hace rendir homenaje a los mejores de nuestra historia, ¿no? Así que todo nuestro ánimo, todo nuestro apoyo para Vicente en esta aventura editorial. Y de Carlos Caballero, pues qué decir, yo creo que ya se ha ganado el título de máximo experto en la División Azul, no creo que haya nadie que lo pueda discutir. No sé ahora mismo si él lleva la contabilidad del número de títulos publicados sobre la División Azul, Carlos. No lleva nada. Como buen aventurero, pues tiene sus hijos repartidos en cada puerto y en cada puerto de mar aquí arriba, por lo cual pues no sabe cuántos son. Pero a fe son muchos, pero sobre todo lo interesante es que son muy buenos, ¿no? Así que nada, yo ya me callo y dejo la palabra a Vicente San Juan, que va a presentar este proyecto editorial. Él nos dirá cuánto tiempo lleva en marcha, por qué nació, cuál es el objetivo y de qué manera afronta las dificultades del presente. Pues un aplauso para los dos. Se me oye bien, ¿no? Por ahí por el fondo, ¿no? Un poco más. Bueno, Acércate del micrófono. ¿se me oye bien? Ahí por el fondo. ¿Bien? ¿Me oyes? Bueno, soy Vicente San Juan. Antes que nada, agradeceros a todos que estéis aquí conmigo y con Carlos y con Norberto en la tienda, aquí en Ardemans. Y bueno, presentar la editorial Biblioteca de Guripa. Estamos hablando de un proyecto que nace alrededor del 2013. El origen concreto es que yo soy de un pueblo de Alicante que se llama Ibi, y allí conocí en persona, luego conocí sus libros, de un camisa vieja, no un viejo falangista, sino un camisa vieja de Ibi, que las pasó putas en la Guerra Civil, y luego se fue a la División Azul, voluntario desde el ejército, y escribió 2 libros. Este camisa vieja se llamaba Joaquín Chimo Miralles, conocido en el pueblo, Miralles Gui. Él escribió 2 libros, que eran 2 libros editados, uno a su propio cargo y otro por otra editorial, que en su momento, a lo largo de los años 80, publicó con mucho costo y mucho esfuerzo, y que hoy en día son inencontrables o carísimos, y además están, la encuadernación de la época y la impresión de la época estaban en muy mal estado, por lo cual ni era fácil acceder a ellos, ni el uso de esa edición era favorable a que la gente pudiera manejarlo con soltura. Con lo cual me decidí a hacer un homenaje a mi paisano, Joaquín Miralles, Chimo, y por otro lado conocí a Carlos Caballero, de referencias, porque bueno, Carlos Caballero es como
Magic Johnson de la División Azul, pues quien esté interesado en la División Azul sabe quién es Carlos Caballero. Es como un silogismo lógico. Y además tengo la suerte que vive en Alicante, con lo cual me impliqué en la hermandad de la División Azul de Alicante, lo conocí, él conoció a Chivo también como yo en persona, tenía una buena opinión de él y de sus libros, me parecían libros honestos y sinceros, y entonces le dije, bueno, yo tengo una imprenta y tengo idea de diseñar el diseño gráfico y editorial, con lo cual la idea es publicar ese libro porque es difícil de acceder a él y publicarlo de una manera aggiornata, es decir, a fecha de hoy, porque claro, del año 80 ahora han pasado 40 años, se dice pronto. Es el primer libro que yo leí de la División Azul, porque cuando lo presentó ahí en mi pueblo fue el primer libro que yo iba a la presentación, porque entonces no se solían presentar libros en pueblos pequeños. Entonces es el primer libro que leí que me impactó, y entonces para mí era un homenaje personal a la persona y al libro que me dio entrada a mi conocimiento a la División Azul de todos estos años. Entonces Carlos y yo convinimos en editarlo, pero yo llevaba la idea, que es lo que siempre he pensado a la hora de nombrar la biblioteca del Guripa, siempre he pensado que la palabra Guripa, que es una palabra muy propia de la época, es una palabra en desuso hoy en día, como manguta, o sea, son palabras que han desaparecido de la jerga militar y de la jerga social, pero bueno, están ahí en la historia de la División Azul, de la historia de los Guripas. Guripa viene a significar camarada y sobre todo soldado de tropa. ¿Por qué la biblioteca del Guripa? Porque yo siempre he pensado, a mí lo que más me gusta de los libros de División Azul son los libros de memorias, es lo que más he leído, con lo que más he disfrutado, con lo cual se cumple la función. Con la biblioteca del Guripa yo pensaba primero hacer un homenaje a esos divisionarios anónimos, desconocidos, que por cuestiones varias no habían podido publicar sus memorias. No es el caso de Chimo, pero en el caso de otros muchos que he ido conociendo a lo largo de estos años. Entonces la idea del Guripa era homenaje al soldado y también pensar que estos libros los podía leer cualquier soldado de División Azul, podía leerlos y sentirse comprendido en esos libros, o sea, como reconocido en ellos, ¿no? No eran militares de carrera, no eran estudiosos, ensayistas, historiadores militares, sino que eran compañeros de armas, camaradas, guripas como él, y por lo tanto esa camarada entre guripas, este libro, lo que quería era reconocer en unas memorias a todos los guripas, a los soldados desconocidos y no tan desconocidos, pero a los menos publicitados de entre todos los componentes de la División Azul. Pero claro, se le presentó un problema que Carlos advirtió enseguida: hay que filtrar, o sea, no se puede publicar todo de manera alocada, hay que filtrar en el sentido de datar, editar críticamente, es decir, editar críticamente significa que el libro se lee, se valora si es verosímil, si es plausible, si es un fantasma el que lo escribe o es una persona que cuenta de oídas pero no estuvo allí. Entonces todas esas cosas yo no lo podía hacer, porque yo no tengo tanto conocimiento de la División Azul y del detalle intrínseco de la División Azul como lo puede tener alguien como Carlos Caballero, que lleva 40 años a ello dedicado. Entonces Carlos dijo, bueno, pues haremos una cosa, yo crearemos un comité editorial en el cual decidiremos qué libros son libros valiosos o válidos para ser publicados, haremos una anotación del libro explicando lo que el autor escribió hace 80 años, intentarlo, adaptarlo al público lector de hoy en día, que no ha hecho la mili, que no tiene por qué saber jerga militar y no tiene por qué saber de historia y toponimia de la Rusia en la que combatieron los soldados de la División Azul, y buscaremos a un introductor que sea especialista en el tema del libro. Ya llegamos a la tercera característica del libro. Yo quería que los libros, aparte de ser una memorias, un reconocimiento, una puesta en valor de las memorias de los guripas, que fueran memorias críticas, también quería que el libro tuviera como un tema, o sea, que el libro, por ejemplo, en este caso, Chimo Miralles era zapador. El segundo libro que publicamos, Un artillero de trinchera, era un artillero.
Luego publicamos el que hay allí, el que tenéis tiempo de milicia en Posad, que era un voluntario de milicias falangista de Murcia, es un jefe provincial de la falange de Murcia. Luego publicamos un médico, publicamos también españoles cautivos en Rusia, excautivos en Rusia, publicamos médicos, publicamos pilotos de la Escuadrilla Azul, o sea que cada libro es como una perspectiva con unas memorias como centro, núcleo base del libro, pero en el cual, por ejemplo, una persona ahora me está preguntando por libros de veterinaria. Yo dije, hombre, el libro de veterinaria, porque hay que pensar que la División Azul era hipomóvil, que se manejaron miles de caballos y que la función veterinaria era muy importante porque sin caballos no había movilidad. Entonces era importante conocer las memorias de la versión de un, en este caso de un veterinario, en este caso un capitán veterinario, como fue el capitán Martín, padre de Pepe y de Luis y de otros 6 hermanos, ¿no? Sí. Pero bueno, de Pepe y Luis, que son los que conozco, que me facilitaron el día de su padre, y logramos que una persona, experto en general, veterinario militar español, que ahora no recuerdo el nombre, Moreno Rodríguez, Luis Rodríguez Caparrós, prorrogara el libro y que Carlos le hiciera una introducción a la organización veterinaria de la División Azul, que estaba encuadrada dentro de la Wehrmacht, y la Wehrmacht era en ese momento la referencia militar mundial, tanto de la División Azul como en general del mundo occidental, porque era el ejército mejor organizado y el ejército hipomóvil mejor organizado. Esa organización hipomóvil la explica Carlos, y esa, lo que es la importancia de la División Azul dentro de la historia de la militaria militar española, pues la explica el doctor Moreno Rodríguez Caparrós. Este es un ejemplo de un libro, veterinaria, pero bueno, seguramente habrán enfermeros. El último libro que hemos publicado, que es el 12 de la serie, porque seguimos aquello de piano se va lontano, no hacer libros alocadamente, sino meditarlo bien, qué hacemos, buscar la gente adecuada, picar el texto, corregirlo ortotipográficamente, buscar imágenes. Entonces eso requiere mucho trabajo durante mucho tiempo, de repaso y de una severidad a la hora de la edición. No podemos editar 2 libros a la semana o 2 libros al mes, y no queremos tampoco hacerlo. Entonces, el último libro que hemos publicado, que está aquí, nos hemos salido un poco de la pauta de la unidad para irnos a la pauta de la geografía, porque pensábamos que si hay una región de España que está como muy aparentemente desvinculada de la División Azul, y que la mentira progresista y la mentira de la memoria histórica es muy martillante, es sobre catalanes. Los catalanes y la División Azul siempre se ha vendido que los catalanes no fueron a la División Azul, que los catalanes, los que fueron obligados, fueron muy pocos, y en este libro se desmonta esa falsedad, esa mentira interesada. Hubo 2000 divisionarios catalanes. Carlos explica el alistamiento, cómo se produjo, por qué hubo esos 2000, hubo más ni hubo menos, por qué se decidió que hubieran valencianos junto a los catalanes, cuál era la demografía de la época. Todo esto lo va explicando Carlos en el libro con tablas de estadísticas y con explicaciones de referencia tanto en datos históricos como estadísticos. Y luego Fernando Oriente, que es el protagonista de la edición, que es el máximo experto en catalanes en la División Azul, porque es, entre otras cosas, vicepresidente de la Hermandad de División Azul en Barcelona, conoce todos los divisionarios, lleva toda la vida en la División Azul en la Hermandad de Barcelona, su padre fue divisionario, entonces él ha hecho como una semblanza emocional y memorialística de los divisionarios catalanes que estuvieron en la División Azul, que leyéndola os dais cuenta de la cantidad de gente importante, valiosa, reconocida, que estuvo allí, tanto a nivel militar como incluso a nivel cultural, porque él habla, por ejemplo, de varios autores catalanes que estuvieron allí, como es
mira que ahora no me sale el nombre, el que ganó el premio Planeta y el premio... Tomás Salvador. Salvador. Perdón, el Planeta es Luis Romero. Luis Romero, Tomás Salvador, el director de cine Pedro Lazaga, también fue divisionario, también era catalán. En este libro hemos hecho una excepción porque hemos incorporado a 5 divisionarios catalanes, son memorias cortas, los hemos agrupado en la temática común de que fueron 5, que solo habíamos hecho una vez anterior con un libro que sacamos sobre la 262, sobre el regimiento 262, que introdujo el nieto del comandante Palleras, aquí presente, el amigo Pepe Palleras, y este es el último libro que hemos sacado. Bueno, el presente es este, el futuro Dios dirá. A mí la memoria histórica ya tengo un plan B. Como tengo posibilidades de imprimir en Portugal, pues imprimiré en Portugal. Hay que ser resistente, persistente y hasta la muerte. Resiliente, persistente y consistente. Y si hay que imprimir en Portugal, se imprime en Portugal. Los políticos pasan y los visionarios permanecen. Así que... Espero haber sido torro y tostón, y le paso la palabra a Carlos, que él, vamos, es mi maestro, mi cátedra divisionaria. Hola, buenas tardes. Gracias a Espacio Ardemas y sobre todo gracias a los que habéis tenido la amabilidad de venir. Bueno, voy a centrarme enseguida en el tema. De un tiempo acá se oye mucho hablar de dar la batalla cultural. De golpe y porrazo se pone ese tema como de moda y todo, bueno, sí, de acuerdo. ¿En qué consiste la batalla cultural? La batalla cultural no es una batalla cultural, es una guerra cultural y tiene muchos frentes, Yo creo que hay un frente muy importante que es el frente histórico. El frente histórico porque la síntesis la hizo Orwell, es una síntesis magistral. Quien domina el presente, domina el pasado. Y quien domina el pasado, dominará el futuro. Entonces, ahí se libra una parte importantísima de la lucha cultural, en lo que podríamos llamar el frente histórico. Y aquí, pues nos las han dado por todas partes. Esta mañana estábamos en un congreso sobre el centenario de la marcha sobre Roma, y ha salido el tema, bueno, de las imágenes históricas que hay sobre ciertos periodos, y yo un momentito que intervení y decir, miren, es que yo que estudié, pues ya no puedo ni peinar canas, pues estoy cabo casi. Estudié cuando viví Franco en la universidad, todos mis profesores eran marxistas, afiliados al Partido Comunista, y no les explicaban más que historia marxista. ¿De acuerdo? Entonces, en el frente histórico nos han vapuleado. Y hemos tragado una serie de barbaridades increíbles, ¿no? De todos los géneros, ¿no? En el malhadado procés catalán, que hemos sufrido hace poco, o que aún estamos sufriendo quizá, se ha visto muy bien cómo la batalla en el frente histórico nos tenían machacados, ¿no? ¿Te veías? Bueno, cuando me que paro es que a mí me caliento mucho la boca y tiendo a decir barbaridades. Te veías, señores, diciendo que Cataluña, España... Bueno, España no existía. España, te decían, eso no existe hasta las Cortes de Cádiz, hasta 1812, que la Constitución dice España. Y dices, pero bueno, este tío me toma ahí por idiota. Si en el siglo XVI existía Nueva España, evidentemente antes existía una vieja España. Pues artículos afirmando eso los podías leer en diarios tan serios como El País. No te veías a historiadores catalanes como Manuel Castells diciendo que España era un modelo de Estado fracasado, de Rogue State, de eso que dicen ahora. Mira, si España es un Estado fracasado, Cataluña, ¿qué coño es?
con toda tranquilidad. ¿Por qué? Porque la batalla en el frente histórico la ganan por goleada. La ganan por goleada, pero en muchísimos aspectos, ¿no? Yo aún lamento no entrar en mis clases, porque a mí yo me volvía loco entrando en clase y dándole la tabarra a los críos. Pero llegaba, por ejemplo, el tema de la Revolución Francesa. A ver, vamos a parar, libertad, igualdad, espera un momentito. Sacar los teléfonos móviles y encender la Wikipedia y poner víctimas del terror. ¡Oh, Carlos! 30.000 muertos. La ley ¿cómo se llama? De sospechosos. Detuvieron a 500.000 personas. Vale, muy bien. Ahora cerramos ese aspecto de la Wikipedia y ver la Inquisición. Víctimas de la Inquisición. Oh, las cifras que dan en Wikipedia son muy elevadas. De 30.000 personas, ¿en cuánto? En 300 años. Volver al capítulo anterior. ¿En cuánto? En 3 meses. ¿Y quién tiene la mala fama? La Inquisición y no los jacobinos. O sea, fijaros la de palizas que nos han metido en el frente histórico. Nos han metido la historia de una manera aberrante. Bueno. Hay que ser muy modestos, por lo menos nosotros somos muy modestos. También somos molestos. Modestos también, pero modestos también. Me refiero, el frente histórico es muy amplio. Hay que dar muchas batallas en muchos lugares, pero nosotros tenemos mentalidad de fusilero. ¿De acuerdo? Vamos a pelear un tema. ¿Qué tema vamos a pelear? El tema División Azul. ¿Vale? Todo el tema División Azul. No, atentos, porque yo creo que hay mucha gente que hace muchas cosas muy interesantes por la División Azul. La gente que mantiene abiertos grupos de Facebook, o museos, o hace investigaciones fabulosas, por ejemplo, estudios regionales, o estudios sobre unidades. Hay un montón de formas de contribuir a difundir la historia de la División Azul. Y la Biblioteca de Guripá se ha planteado, somos 2 pozos de tirador, vamos 2 pozos de tirador, solamente en nuestro sector, por ahí no vamos a hablar de eso, lo tenemos muy claro. Y es el tema de las memorias o los diarios inéditos de los divisionarios. ¿De acuerdo? Ese es en la Biblioteca de Guripá, ese es nuestro trabajo. Habrá otra gente que hará estudios regionales, estudios sobre unidades, etcétera, etcétera. Pero en la Biblioteca de Guripá, ese es el trabajo. Y dirá, bueno, pues es una obsesión vuestra. Pues la verdad es que no, para nada. Se da la feliz circunstancia de que hay gente que te enteras de su existencia cuando ya sacó el libro, como quien dice, o cuando fase final de su elaboración, que no tiene nada que ver con la Biblioteca de Guripá y que ha decidido sacar de un cajón el diario de un abuelo, la correspondencia de un abuelo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Hasta hace no mucho tiempo esto no se hacía de una manera excesivamente afortunada. Me explico. Cogían, sacaban el texto y hacían que alguien se lo imprimiese. Con lo cual, pues, podían ocurrir 2 cosas. Que el texto perdiera mucho valor porque no se explicaba nada sobre lo que allí ocurría, o que se hiciese un churro. Y que a lo mejor un señor que tenía guardado una novela, la División Azul, veterano de la División Azul, pero tenía guardado una novela. Los divisionarios tenían derecho a escribir novelas, Y Dígoras, que muchos habréis leído su libro, algunos no han muerto, la gente piensa que es su historia, y no, es una novela. Tú puedes escribir una novela tan ricamente. Tomás Salvador. Pero lo sacaban y lo daban a editar como si fueran las memorias de su padre. Y cuando tú te llegabas, decías, Dios mío, pero si este capitán no existe, si esta batalla no existe, ¿sí? ¿De acuerdo? En cambio, a partir de un determinado momento, coincide más o menos cuando empieza a aparecer la Biblioteca de Guripá, pero no queremos atribuirnos ese mérito en absoluto, porque editoriales como Galán, por ejemplo, cuando publica el diario de Usunariz, lo hace así. Cuando publica las cartas y el diario del capitán Figueroa Ferretti, lo hace así. ¿De acuerdo?
Luego hay otras editoriales que han adoptado el mismo criterio, y es que un libro de memorias o un libro de diario, de visionario, tiene que ser una edición crítica, que verifique el contenido de ese texto y pueda certificarle al lector que lo que va a leer es historia. ¿De acuerdo? Incluso hay gente que lo ha hecho a título individual, ¿eh? Está aquí presente una de ellas, María José y su padre, que editaban la historia bueno, la abuela María José, y bueno, pues, oye, perfecto, como si hubiera salido, digamos, de nuestra factoría, ¿de acuerdo? Perfecto. Luego, de alguna manera, esto es una idea que ya flotaba en el ambiente, ¿eh? Todo el mundo se había dado cuenta de que es una tontería editar un libro sin anotaciones, ¿no? Sin las debidas anotaciones. Las anotaciones pueden ser muy pobres. Por ejemplo, un señor que es un famoso periodista cultural, Tomás Recuero, de esto es la revista Down. Su abuelo había sido divisionario y quiso citar las memorias divisionarias de su abuelo, ¿de acuerdo? Hasta Noborot se llama. Bueno, pues unas notas muy modestas, ¿no? Cuando hacía Cruz de Hierro me explicaba qué es la Cruz de Hierro, pero muy modestas. Pero hasta este señor se dio cuenta de que hoy ya no se puede hacer una edición que no sea una edición crítica. ¿De acuerdo? Entonces, Vicente ha explicado un poco nuestro método de trabajo, que siempre es el mismo. ¿Quiénes son los señores que escriben? Aquí hay 5 autores. De los 5 autores podéis saber todo lo que se sabe de ellos. ¿De acuerdo? Hay 5 autores que, unas memorias, un diario, citan a montones de personajes. ¿Por qué nos esforzamos en descifrar hasta el último personaje que aparece? Esto es la prueba de Don Algodón. Si empiezas a ver nombres que no encuentras referencias, pero mala cosa, y si ves alguna cosa que te llama la atención, esto es un poquito truculento. Diario de operaciones, fuera de tonterías, vamos a verificar que esto ocurre, ¿de acuerdo? Y por eso lleva tantísimas notas. Hay gente que nos ha feado que pongamos tantas notas a pie de página en los textos. Dice, es que rompéis el libro narrativo. No tienes por qué leértelas. Esos textos, notas están ahí por si tú quieres verificar que ese texto es exacto. Si tú lo que quieres es sentir la pasión del momento, te la saltas y te la lees al final. Pero que tú en todo momento puedes verificar que ese es, que es real. Eso es la prueba del algodón, repito. El algodón también tiene un poquitín de muletilla para el lector, porque le empleaban un lenguaje, pues es lógico. Ahora yo creo que todos vosotros lo sabéis, pero salgo ahí en la calle y digo plana mayor y la gente dice, ¿y qué me cuentas de que es una plana mayor? No tengo ni la más remota idea, no sé de qué va esta historia. Y la contextualización, Él ha puesto un ejemplo clarísimo. Me va a perdonar su hijo, pero si tú sacas el diario de un veterinario y dices diario de un veterinario, la gente va a decir, pues como que no. Tienes que decir, los caballos en la división azul, que son los que lo mueven, y como documento que refuerza esa información, el diario de veterinario. Entonces sí, claro, eso es otra cosa. ¿De acuerdo? Porque los libros hay que contextualizarlos, hay que poner, eso se llama mucho la puesta en valor, ¿verdad? La puesta en valor, ¿no? Entonces, el diario de los catalanes, el libro de los catalanes, pues es lo que os estaba un poco también explicando él. Ahora os lo imputo en fase redundante. En todo el mito, un libro, otro libro, otro libro. En Cataluña no hubo gente, hubo que enviar gente de Valencia. Entonces, vamos a ver. Cuarta región militar. Número de habitantes. Varones sin edad militar. Batallones que se encargan de organizar. Bueno, 2 batallones. Vamos a ver, tercera región militar. Tiene más población y más varones en edad militar. Y se le encarga formar un batallón de infantería. ¿Cuál es lo lógico? ¿Qué es lo lógico? Evidentemente, trasvasar gente de la tercera región militar a la cuarta, pero no eso de, no, en Cataluña no se ha visto nadie. Mentira, cochina. Entonces,
aparte de darle valor a los textos mediante estas notas, los contextualizamos todos ellos, creo que de una manera bastante adecuada. Carlos, tiene un índice onomástico de más de 100 y pico nombres, que a mí me gustaría ver la cara de algunos de los nietos que lean que su abuelo está en esa relación y el tipo es el alcalde de Esquerra República de Cataluña, de Corberá y Gondrá. Y digo, jódete. Eso también. Qué maldad la tuya más grande. Nombres y apellidos de los 200 referenciados. Qué maldad la tuya más grande, Vicente. Seguro que además de un nieto de divisionario de por sí. Bueno, ¿qué estamos demostrando, creo yo, con esto de la biblioteca del Murillo? Os cogéis cualquier libro de un autor sesudamente universitario, de los que alardean, que ellos sí son profesores universitarios, y dirán, ¡buh! Forzados. Así. Por el hambre. Así. Va a haber gente que tenga la desvergüenza de decir que había gente enviada, sacada de la cárcel. Pues ya está. ¿Por qué no publican sus diarios y sus memorias? Él nos lo ha dicho, no queremos saturar a la gente. Queremos sacar un libro, 2 libros al año. Si fuerais todos consumidores voraces y tuvierais unas saneadas cuentas corrientes, podríamos publicar memorias de divisionarios 30 o 40 al año, porque las tenemos. Y ahora que me digan dónde están las memorias o los diarios de los divisionarios que fueron forzados a cárcel por hambre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Si es muy sencillo. ¿Cómo se atreve usted a decir eso de gente forzada? Póngame un ejemplo. ¿Hay gente que ha tenido esa desvergüenza? Sí. Pero claro, se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Un sinvergüenza patológico. Patológico porque primero se hizo pasar por divisionario. Lo tengo en fotos en audiencias con Franco. Antonio Mesado Mañé se colocó de policía en Castellón, alardeando de su condición de divisionario. Llega la transición y, madre mía, ¿qué hay que decir? Que te has ido forzado, ¿no? Pero es que no había ido. No había ido. Y publica sus memorias en temps grips. Si tuviéramos mucho rato, os contaba historias divertidas de las insensateces que dice. Son tan insensateces que literalmente yo me partía de la risa. Porque dice, ¿cómo puede alguien creerse esto? No creéis insensata. Pero para que veáis el nivel de los editores, eso se editó con fondos de la Generalitat Valenciana y de lo que entonces era la Bancaja, fondos públicos y privados. Entonces el superhéroe, porque además, claro, son antifascistas, antifranquistas, antidivisionarios, van a la fuerza, pero hombre, ya que estás allí, pues eres un héroe, que menos, ¿no? Entonces, como las películas americanas son las que todas son antimilitaristas, pero son héroes. Bueno, pues el señor Mesado Mañé lo hieren y va al hospital en Riga. Tontea, también es un Don Juan, pero está. Y tontea con una enfermera letona. Dice, atento que esto está en los muelles de Riga. Dice, en los muelles de Riga le señalaba en la distancia el puerto de Leningrado. Pero el editor no se ha dado cuenta. Vamos, pero si un chaval de tercero de la ESO tiene que saber eso. Las cosas son otras. Os digo la más absolutamente. Que un chico de tercero de ESO te lo corrige, ¿no? Si os cuento las otras, pero es que no, porque me enrollo y me muero de orgullo, me muero de la risa, me miedo de la risa contándola y queda muy feo. Se ve que era tetona, no letona. Sí. Pero atentos porque hay gente que alarmea más, Pues no sé por qué los valencianos tienen esta debilidad. Bueno, cuenta el Kilian Cuerda. Publica también las memorias de un divisionario. Su abuelo. Y bueno, repito, es que esta flota en el ambiente que las memorias hay que anotarlas, ¿no? Entonces, su abuelo escribe:
11 de julio. Han pedido voluntarios para la edición azul y han salido 3. 12 de julio. Han pedido voluntarios para la banda de la División Azul y nos hemos apuntado todos. Atentos, era músico. Estaba destinado en una banda militar. Dice, ¿ves la prueba? De un día para otro los amenazaron. Dice, era tradición oral, lo pone, dice, era tradición oral en la familia que un alférez había sacado la pistola y les había amenazado. Con saber un poquitín, es que para anotar un texto hay que saber. Claro, dice que se ocurre el 11 de julio y después la segunda convocatoria es el 12 de julio. Por lo visto, como había que llenar la división azul de gente, pues pistola en mano. Idiota, si el día 13 salían de Valencia, salían de toda España, salían miles de hombres en marcha. Claro, ¿qué es lo que hacen? En una banda militar, piden en una banda militar, dicen, voluntarios para Rusia. Y los músicos, lógicamente, pero a mí que me cuentas, hay una frase, no sé si habrán oído, yo soy músico y me levanto a las 8, ¿verdad? Pues ellos dicen más o menos lo mismo. Y cuando dicen que es para la banda de música, dicen, hombre, haberlo dicho antes, nos lo apuntamos todos, claro, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de una edición que se supone que es anotada y la anotación es ridícula, porque, hombre, para anotar tienes que saber un poquitín del tema de lo que estás hablando, ¿no? Y el pobre infeliz, te encuentras, tú te lees el texto de este músico, que, bueno, claro, no puede evitar contarlo, que efectivamente a su abuelo y a su padre, el autor de las notas, los debieron estar a punto de matar por ser de derecha regional valenciana. Pero intenta por todas formas decir que mi padre es muy humilde y entonces un poco se vaya explotado, un ejército clasista. Tú te olvidas de dar notas y lees el texto. No es que sea falangista, es que es filonazi. Unas odas a Alemania, contraponiéndolas, claro, fíjate, los trenes van súper limpios, los trenes en España van muy sucios. Y dice, pero tío, si tú pretendes mostrar a tu abuelo como casi un antinazi, y lo que es un ultrafalangista filonazi, hablando maravillas del régimen alemán. Hay más ejemplos, algunos más perversos. Hay un profesor universitario que tiene un empeño especial, obsesivo, en criminalizar a la División Azul. Y dice, bueno, crímenes, pues no. ¿Cómplices? Tampoco. Y entonces utiliza esa categoría de los bystanders, la gente que ve que está ocurriendo algo y no reacciona. Con lo cual, entonces, los españoles no participaron en el holocausto de la División Azul. No son cómplices, no hicieron nada, no deportaron población judía ni nada así, pero vieron lo que estaba ocurriendo y no pusieron el grito en el cielo. Muy bien. Le habría encantado encontrar el testimonio de algún español que dijera eso. Y no lo encuentra. Hay gente que llega a decir, divisionarios, que han visto casos muy claros de persecución. Sí. Por ejemplo, hay un señor extremeño. Sus memorias no están publicadas, pero sí hay fragmentos extraídos en un libro que habla sobre los voluntarios extremeños. Y dice que él, estando hospitalizado en Vilna, que vio casos de arrastrar a los judíos. Bueno, vamos a ver qué más dice este señor. Yo el libro no lo he leído entero, porque no lo he publicado entero. Pero sí que he leído los fragmentos que aparecen publicados. Entonces, dice, voy con el 14 batallón en marcha. Dice, salimos de Subalquia andando hasta el frente.
Virgen Santa. Ningún batallón en marcha fue andando, ¿no? Espera, que esto es más gordo. Dice, y cuando cruzamos a la orilla oriental del Volkhov, ¿pero para qué cruzas la orilla oriental del Volkhov? Si ya no hay operaciones españolas a la orilla oriental del Volkhov. Y al final, ¿qué dice? Bueno, a coger leña, dice. ¿Cómo que en la orilla occidental no hay leña? Bueno, ¿qué le pasa a ese tío? Es un tarugo. No, le pasa es que es el típico personaje que sería la novia en la boda, el muerto en el entierro y el bebé en el bautizo. Entonces, bueno, por supuesto, ni que decir tiene, ha estado hablando con Muñoz Grande cuando Muñoz Grande fue a visitarlos en Hof. Muñoz Grande nunca estuvo en Hof. Ningún batallón en marcha hizo la marcha a pie. En esa época, cuando él llega, no hay ningún español al este del Volkhov, etcétera, etcétera. Y como has leído que hay un persecución de judíos, pues tú también la has visto. Y si llegan a decir que tal, no falta por decir que con Werner von Braun se montó en una V2 y fue a la luna. Es que hay gente que tiene ese protagonismo. Yo cuando lo leí dije, lo primero que pensé, este señor no existe. ¿Yo qué existe? Cuando nosotros cada personaje que citamos, se cita en un libro, lo averiguamos todo sobre él, todo lo que podemos. ¿De acuerdo? Entonces dije, yo este señor no existe. Coño, que sí que existe, por supuesto que existe. Pero bueno, descerebrados hay en todas partes. Yo qué culpa tengo. ¿De acuerdo? Eso es lo más parecido que podría encontrar a alguien que dice que. Otros señores también, por ejemplo, yo lo quiero mucho porque además hace mucho tiempo hablaba de él. Tuve mucho trato con él porque pasaba los inviernos en Santa Pola, donde trabajaba yo, y era un señor procedido de la centuria de Varillas, Carlos María y Dígoras, y era un espectáculo pasarse una tarde con él. Se fumaba 2 cajas de puros farias y se bebía una botella de whisky. Una cosa espectacular. Yo no pude entender porque murió con... Cada tarde. Una cosa espectacular. Digo, la leche. Porque murió con 90 y pico años, ¿eh? No pensé que, digo, la leche. Me fumo yo un paquetito de educador. Me muero, joder. Bueno, pues Carlos María Dígoras publicó ese libro inmenso, Algunos lo hemos muerto, ¿no? Y también dice eso, que él, como era motorista, que en un momento se adelanta y con un campo de concentración, unas cosas bastante horrorosas, ¿no? Carlos María Dígoras lo que ha escrito es una novela. Lo que él cuenta, que tú piensas que como es un divisionario, es su historia, no tiene nada que ver con su historia real. Un detalle muy significativo. Por supuesto, está en el cruce del Ilmen. Faltaría más. Va a perderse la ocasión. Pero es que también está en los ataques de Terebe, con un pequeño problema. Son exactamente el mismo día. Entonces, tú no puedes estar el día 14 en Ustrica y el día 14 en Terebes, porque no puedes, ¿de acuerdo? Tiene el don de la bilocación. Entonces, no puedes utilizar esos testimonios. Bueno, pues llega por fin este señor, este profesor, porque está obsesionado con encontrar un testimonio de divisionario que pueda usar para demostrar que hay crímenes, ¿no? Bueno, y se encuentran con el testimonio de un personaje curioso. Kovalevsky es un voluntario, un ruso blanco que sirvió en la División Azul. Hubo un pequeño contingente de rusos blancos que sirvió en la División Azul y muchos de ellos dejaron un increíble recuerdo en sus camaradas españoles. Goncharenko, Konstantin Goncharenko, todos los que del batallón del regimiento 133 que lo trataron hablan maravillas de él. De este Kovalevsky, los 2 o 3 que hablan de él dicen, bueno, más que nada porque era sargento intérprete, y dice, bueno, prácticamente había sido el último de los generales del zar, ¿no? El ejército blanco, bueno, una historia increíble, ¿no? Bueno. Abres el texto y te quedas alucinado. Pensar cada uno, si queréis, cerramos los ojos, hacer un ejercicio, Ha pensado un insulto, que cada uno. Y lo ponemos por escrito, 100 insultos nos salen, ¿verdad? Esos 100 insultos referidos a los españoles, no a un
teniente español o a un sargento español o a un cabo español, sino a los españoles, aparece en el libro. Una hispanofobia, la hispanofobia más rampante que yo haya visto en mi vida. Eso en un juicio, por ejemplo, el juez diría, mira, chaval, lo siento, pero tu testimonio es inútil, porque se ve que no eres muy simpatizante del acusado, vamos, ¿no? Pero hay cosas más objetivas. En su obsesión para atacar a los españoles, dice que son cobardes hasta el extremo y que por la noche todos abandonan los puestos de guardia y se esconden en la retaguardia. ¿No? Este señor estaba en el frente del Volkhov en diciembre del 41, estuvo hasta mayo del 42. Ah, qué interesante. Luego la División Azul por la noche se evaporaba. No había enemigo. Entonces, ¿por qué en la ofensiva de invierno rusa de ese año los rusos rompen al norte de la división española, sur la 126, y rompen al sur, la zona del sur del Imen, lo de Svat y todas estas cosas? Y no hay ni un milímetro de penetración por los españoles. Si no estaban ni siquiera allí, los rusos son tontos, ¿lo que les pasa? Bueno, eso, una persona que sepa de la División Azul diría, bueno, primero este tío es un psicópata, porque repito, no hay ni un solo insulto que seáis capaz de imaginar que él no le dedique a los españoles. ¿De acuerdo? Pero dice, mira, es que además no me puedo creer esto, porque los hechos demuestran palmariamente que no es así. Y te pones a buscar y dices, ¿y cuál es la clave de este odio enfermizo a la División Azul? No cuesta mucho descifrarlo. Cuando ves que dices que los españoles son todos malos, hasta los niños, dice, a mí que me gustan mucho los niños, cuando he intentado acercarme a los niños españoles me han... Digo, claro. Después encuentras que si la División Azul la pone a parir, ¿verdad? Hay una parte de la División Azul a la cual manifiesta un odio increíble a la gendarmería militar, que es la Guardia Civil. Con la cual yo empiezo a pensar que tuvo que tener algún recelo. No sé por qué. A lo mejor vinculado a esa pasión por los niños, ¿no? Y después, a dos personajes a los cuales él no pudo tratar, pues la Pacusa, que otro intérprete, los pone a caer un burro. Muñoz Grandes, dice, bueno, lo pinta como el peor general de la historia. Tío, que tenemos la hoja de servicio de Muñoz Grandes, que es un general brillante donde los haya. Y otro personaje al cual odia a muerte, a Castilla. ¿Por qué ese odio? Dices, claro, cuando escribió estas memorias, cuando escribió estas supuestas memorias, Muñoz Grandes era vicepresidente del gobierno y Castilla ministro de Exteriores. Sin la menor duda, cuando tuvo los líos que tuvo, se dirigió a ellos diciéndole, sacarme las castañas, que soy antiguo diccionario, y sin la menor duda lo mandaron. Bueno, pues este texto, un ilustre profesor universitario lo da por bueno y lo publica en español, en ruso y en inglés. ¿Por qué? Porque es el único testimonio que ha podido encontrar que incrimine a la división. Aunque sea absolutamente detestable, aunque no tenga ni la más mínima validez, lo va a publicar. Bueno, pues igual lo hacen intervenir en la televisión o lo que sea. Nosotros vamos a seguir con nuestra mentalidad de fusileros, y es, cada cierto tiempo os vamos a dar la paliza con la presentación de un libro nuevo. Os vais a tener que aguantar, algunos os gustarán más,
otros gustarán menos, los que tenemos en cartera son muy buenos y hay que seguir porque yo es que ya he llegado a un momento en que no soy capaz de aguantar tanta mentira. No soy capaz de aguantar tanta mentira. Por mucho que las mentiras estén consolidadas y parezca que es una verdad totalmente establecida. Salimos ahora cualquiera a la calle y va a hacer una pregunta a un paisano, al primero que encuentre. Oye, ¿qué ocurrió en Rusia? Vamos a imaginar que te queda el bachillerato. En 1917, y te va a decir, sí, los comunistas echaron a los zares. Usted es idiota. Cuando llegó los comunistas al poder, los zares ya han abdicado hace meses. Y los comunistas no hacen ninguna revolución. Dan un golpe de Estado contra un gobierno demócrata y socialista. Y sin embargo es la versión que te van a contar. ¿Por qué? Porque la izquierda historiográfica nos ha impuesto la verdad contada por los comunistas. Ni más, ni menos. No por la izquierda, por los comunistas. Y esos señores que 2 meses después, cuando se reúne la Asamblea Nacional, ordenan disolverla por la fuerza de las armas. ¿Por qué? Porque no llegan a tener ni la 4ª parte de los diputados, van alardeando de que son los demócratas del mundo mundial. Y nos van a dar a todos lecciones de democracia. ¿De acuerdo? Luego, vuelvo un poco al principio. Yo creo que hay un amplísimo frente de batalla en el mundo, digamos, del debate historiográfico. Déjame una cosa, un dato. Un periodista de Alicante me entrevista por un tema del libro y me dice, pero es que la División Azul eran fascistas, luchaban contra Hitler y tal, ¿cómo los puedes defender? Y digo, bueno, me vas a decir que el PSOE de la República era democrática. ¡Hombre, qué me estás contando! Le digo, vamos a ver, tú sabes que en la Segunda República no hubo elecciones municipales, eso es mentira. ¿Cómo que no van a haber elecciones municipales? Yo, no, solo hubo unas, siendo el rey Alfonso XIII, que cambiaron el régimen, pero no hubo plebiscito ni nada, simplemente aquel echó a correr y tal. Pero no hubo del 31 al 36, ya la guerra civil da igual, porque era el comité local. No hubo, y el tío es periodista y me negaba, y yo, pero borrico, léete el Google, no hubo elecciones municipales. ¿Cómo no van a elecciones municipales en 5 años? Yo, porque no era un régimen democrático, gilipollas. A ver si te enteras, no era democrático. Dieron un golpe de Estado en el 34. Los mismos tíos que ahora hablan de la memoria democrática, hay que joderse. O sea, y es un golpe de Estado. Lo que pasa es que la izquierda da un golpe de Estado, le llama revolución. Pero es un golpe de Estado. Franco da un golpe de Estado, pero ellos dan una revolución. Vete a la mierda. Es lo mismo. O uno da un golpe de Estado. Yo haciéndome esfuerzos para contenerme. Es que este es periodista. Y el tío me lo negaba. Pero que no me lo niegues, léetelo, atontado. Que no hubo elecciones municipales. No hubo. Hubo generales. Y como perdieron, montaron un pollo. Eso es lo que es. Esos son los demócratas. Los del PSOE de entonces. Largo Caballero, que cualquier tipo que se haya leído los discursos no parlamentarios, sino los discursos de meeting que hacía el tipo en Alicante, por ejemplo, y otro, tal, el tío habla de revolución, de derribar al fascismo, a los burgueses, y ese tío es el presidente del gobierno, el Lenin español, como para estar orgulloso. O sea, es como si le llamaran a uno el Rambo español. Y bueno, el Rambo, el pegaleche oficial. Este es un asesino. Lenin es un puto genocida. Y el Largo Caballero es un puto genocida aplicado a España. Es el héroe de Paracuellos del Jarama. Que Carrillo mató más comunistas que Franco. O sea, entre los que mató con el maquis, los que mató en Rusia y o sea, es que hay que... Y si no, Stalin. Stalin mató más comunistas que nadie en la historia del comunismo. Yo haciendo esfuerzo por moderar mi lenguaje y Vicente va y se pone... No, es que es un periodista. No, sí. Que no hay elecciones municipales, imbécil, no hay. Pero sí que hay. Lo cierto es eso, que dice, sois un poquito obsesivos, ¿no? Podíais... No, mira, es que a lo mejor hay gente que tiene mentalidad de general, comandante en jefe, y hace un libro para corregir las visiones históricas que deforman la Edad Media.
¿no? O la leyenda negra antiespañola. Nosotros, muy modositos, nosotros, son nuestros pozos de tirador y aquí vamos a estar, ¿no? Vosotros podéis plantearos, ¿y realmente vale la pena tanto luchar por la División Azul? Porque si hay tantos temas por los que luchar, ¿por qué por la División Azul? Bueno, hay un hecho bastante evidente. Desde Homero para acá, la epopeya triunfa. Y ya está. Punto, pelota. Tú te ves a todos los niños que todos dicen ser pacifistas y de tolerantes y no sé qué, y están todos... No. Y yo ves la película, ¿qué películas ve la gente? La Guerra de las Galaxias. Lo épico tira mucho. Mucho. En todos los bandos, En el gobierno actual hay algunos señores significativamente comunistas. Se les identifica enseguida, llevan el símbolo de las brigadas internacionales. La solepita llevan el símbolo de las brigadas internacionales. ¿Por qué? Porque lo épico atrae. Los héroes siempre nos van a gustar a los seres humanos, ¿no? Y la División Azul es una gran epopeya y tiene grandes héroes. ¿De acuerdo? Bueno, pero también podemos coger grandes héroes en las campañas africanas o cosas así, que los hay, evidentemente. Bueno, pero esto tiene, la División Azul tiene una dimensión internacional muy sustantiva, ¿no? Yo, desde luego, soy de los que creen que no ha habido mayor tragedia para el siglo XX que el triunfo del comunismo en Rusia, después en China y sigamos en Perú hasta que lleguemos hasta Camboya, ¿verdad? Esto, el día que se escriba la historia objetiva de todo esto, nos vamos a alucinar, porque no se ha escrito. El libro negro del comunismo. No, eso falta mucho por escribir, muchísimo falta por escribir. Y pese a que todo el mundo lo puede ver, en vivo y en directo, ¿qué es, por ejemplo, el régimen de Corea del Norte? Un muñeco diabólico que ha heredado el cargo de su abuelo, alardeando de misiles nucleares mientras su pueblo se muere de hambre. Pero atentos, es que eso era Stalin. Stalin tenía, déjame. Es que es un poco... Stalin tenía el año 41 más carros de combate que todos los países del mundo juntos. Se dice pronto. Stalin tenía el año 41 más cañones que todos los países del mundo juntos, incluyendo la Alemania nazi, Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Y para lograrlo, no había tenido el más mínimo inconveniente en matar de hambre a millones de personas. Entonces, cuando dices, va a la División Azul, ¿por qué nos interesa? Porque la épica nos mata, evidentemente. Pero es que además va a luchar contra un enemigo pues que merecía ser derrotado. Merecía absolutamente ser derrotado. Un señor que ha sido capaz de matar de hambre a millones de personas, a hacer que los padres se coman a los hijos y que los hijos se coman a los abuelos, tenía que ser barrido de la faz del planeta. Que la lógica de ser de izquierdas es ser republicano, ¿no? Ser de izquierdas es ser republicano. Ser comunista es ser republicano. Con lo cual, ¿cómo se come ser republicano de izquierdas y defender Corea del Norte? Que es un comunismo hereditario, de padres e hijos. Y es una monarquía comunista. O sea, ¿o no? Es una contradicción. Y no es el caso único. Hay que irse tan lejos. A Cuba, que nos es culturalmente más próximo, es el mismo fenómeno. Así es que... Entonces, vuelvo a decir que pues sí pudimos hacer... Claro, pero tú dices, vamos a estudiar las campañas africanas, la región, que es muy bonita. Pero no tiene la trascendencia de la División Azul, no tiene ese alcance internacional que tiene la División Azul, no tiene esa dimensión de estar participando en un gran conflicto mundial, ¿de acuerdo? En una lucha
de verdad existencial, ¿no? Así que nosotros, como dicen por nuestra tierra, chano, chano, nosotros seguimos en la faena y tenemos muchos libros pensados, muchos libros almacenados. Afortunadamente, esto es como una pelota de nieve, y raro es el acto de presentación en el que no volvemos a casa con 2 manuscritos más. Porque Vicente, él no ha querido hablar de ese aspecto. Vicente es profesionalmente impresor, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Yo tiene mucha gente que, yo tengo aquí el diario de mi padre, ¿verdad? Pero claro, cuando llegas y le dices, mira, podría salir como esto. Y dices, hostia, así podría quedar el diario de mi padre, tan chulo, con las fotos y tal, y una tipografía tan bonita y también encuadernado y con portada. Toma, llévate el libro de mi padre. Entonces, eso ha sido un gran acierto que Vicente, bueno, no lo ha querido subrayar. Su profesión es la impresión. Y repito, gente que a mí mismo no me lo voy a ayudar para sacarlo. El libro de Cáceres García de Viedma, un libro brillante de un médico de Jesús. Claro. Empezó a ver los libros de Vicente y digo, ¡joder, qué bien va a quedar el libro de papá! ¡Toma, Vicente! Así es que no somos generales comando en plaza, no diseñamos grandes estrategias, pero nuestro pozo de tirador va a quedar cubierto. Creemos que estamos dándole un poquitín de ejemplo a la gente y, desde luego, pues van a seguir escribiéndolo. No os quepa la menor duda. ¿Cómo se llama este? Trapiello. ¿Habéis visto su libro Madrid 1945? Está por ahí. ¿Me lo puedes traer un ejemplar? Sí. Te lo digo porque es increíble. Trapiello es un señor, yo he leído sus libros, me parece un tío bastante bien documentado. Las últimas cosas que ha hecho en contra de la Liga Democrática me dan a entender que es un tío honesto, ¿no? No ha dudado en plantarle cara a las barbaridades más increíbles que se pensaban hacer aquí en Madrid, de ponerles dedicatorias a chequistas, pero a ver si encuentro la foto. No lo vas a encontrar. Sí, lo voy a encontrar, joder, o sea, pesimista, leche. Se hace cenizo, que está diseminado por todo el libro. No, pero lo verás, leche. Habla de la división azul, 2 palabras, aquí. Mira esta imagen, ¿verdad? Brazo en alto, una masa de fervorizadas y pone despedida de los, comillas, voluntarios. ¿Qué pasa? ¿Que no son voluntarios? Pero tío, si lo estás viendo, masas enfervorizadas. ¿Por qué? Porque han conseguido poner esa idea. Entonces, como han conseguido poner esa idea, nuestra obligación, ¿cuál es? Seguir gritando la verdad hasta que nos hagan caso. Y si no, pues claro, mismo nos quedaremos afónicos. Pero nosotros seguiremos gritando la verdad. ¿De acuerdo? Y gente que, repito, yo creo, he leído los libros de Trapiello, y veo que es un tío bastante documentado, normalmente. Además, uno de los que mueren en el libro es un divisionario. Pues no he leído, lo está viendo mi mujer. Sí. De los 2 que mueren, de los 2 falangistas asesinados. Sí, correcto, sí. Bueno, te digo porque hay un notorio estafador que hace este tipo de cartelillos que dice que son hojas de racionamiento que bueno, que el cartel se desglosaba en esta especie de hoja de racionamiento. Esto es una falsificación burda. Pues tío, la da por buena. O sea que hasta señores que damos como personas documentadas y yo me atrevo a decir que honestas, intelectualmente honestas, que no quieren
que no quieren mentir de una manera deliberada, están totalmente imbuidos de los tópicos, de los lugares comunes, de las falsedades. Y entonces, yo francamente sé lo que me van a decir estos libros, pero yo creo que nuestra obligación sigue siendo la de sacarlos. A lo mejor por gota malaya, esa pim, al final lo conseguimos. Bueno, yo ya no cuento nada más. Bueno, yo creo que le vamos a dar un aplauso a Carlos Caballero. Y si les parece bien, pues damos paso a algunas preguntas, porque seguro que alguno de vosotros tenéis alguna pregunta que hacerle, o bien a Vicente, o bien a Carlos, por lo cual, pues cualquiera de vosotros que quiera comenzar. Bueno, sí. Pues, gracias en todo caso. Decía Carlos que eres impresor. Claro, porque eres impresionante la tarea que realizas. Carlos, le viene muy bien el apellido, que es todo un caballero. Y después de haber reconocido todo esto, pues me gustaría hacer una pequeña reflexión. Con esta logotimización constante, que ahora viene a ser reforzada con esta ley de memoria democrática, pues podríamos decir que menudo pasado nos espera, ¿no? Viendo cómo han utilizado diferentes herramientas, pues me gustaría preguntaros si a través del éxito que han alcanzado, por ejemplo, traduciendo a otros idiomas, incluso si nos tenemos que ir a Portugal a imprimir, habéis calculado la posibilidad, que no sé si es viable, es una evidencia que con esto no os vais a construir ningún chalet en ninguna parte. ¿Y qué tal dar una difusión más amplia fuera, extramuros de nuestra piel de toro? ¿Habéis calculado la posibilidad de editar todos estos títulos, más los que queden pendientes, que con tanto deseo queremos ver en un futuro próximo, editar en otros idiomas, imprimir en otros idiomas, saltar nuestras fronteras? ¿Pensáis que eso sería un apoyo también para dar a conocer la verdad que con tanto esfuerzo y honestidad defendéis? A mí personalmente me piden libros, por ejemplo, en la Cuarta Escuela Azul me lo pidieron americanos, neozelandeses, australianos, tipos de Johannesburgo, brasileños, que digo, bueno, todos estos en español fluido, es impresionante. Sí que me gustaría, o sea, yo no tengo esos contactos a nivel internacional, sé que los libros los compran belgas porque me lo piden, o sea, belgas, franceses, alemanes, estos libros... ¿Los títulos los adquieren en español? Sí. Y la biblioteca alemana me pide periódicamente los libros para tenerlo en la biblioteca alemana. La Biblioteca Nacional Alemana, La Biblioteca Nacional Alemana me lo pide y se los tengo que enviar. Como si fuera pero eso nos dirá que no todos los alemanes conocen nuestra lengua, ni saben leer nuestra lengua. No, Sí, quizás fuese una buena herramienta, insisto, el dar difusión en otros idiomas, porque así la gente de las clases populares pues tendrán ese disfrute o por lo menos ese acceso a esta verdad, es que es verdad. Sí, además, lo dice Carlos más o menos, sí que es cierto que hay un interés muy grande por la Segunda Guerra Mundial, por el Frente del Este, y para los españoles la División Azul es fascinante. Aunque sea rojo perdido, pero deja de ser fascinante, que 47.000 tíos fueran obligados, es fascinante que fueran obligados. Entonces, incluso Murió Grande fue obligado a ir, o sea, se lo puso Franco, ¿no? O vas o te pego los tíos. De hecho, yo estaba el día que Franco le dice a Murió Grande como estos retratos infames pero esa gente existe. Me vino a la cabeza el tipo creo que es valenciano también, un tipo que estuvo en Mauthausen, que lo vio todo, y resulta que no ha estado chupando del frasco Carrasco. Bueno, sí, claro. Y resulta que este tío no había salido ni de su pueblo. Enrique Marco, hombre, claro. Es el presidente de Amicals Mauthausen. ¿Cómo? Es el presidente de Amicals Mauthausen. Sí. Y no había estado en Mauthausen. Claro, está de visita turística. Que lo mismo no ha estado ni en Barcelona. Pero tiene un problema muy claro y muy concreto el que tú has dicho.
Y es que a día de hoy el coste de traducción no estamos en condiciones de asumirlo. Ya. O sea, esto tiene una parte misionera. Y no te exagero, ¿eh? Yo he participado más o menos en esta fase misionera porque hasta hace poco tiempo tenía mis obligaciones académicas y también críos pequeños, ¿no? Igual empiezo ahora. Pero antes de la pandemia, mi buen amigo Vicente se ha recorrido toda España y allí le decía, oye, ¿podrías plantar el libro aquí? Ahí se ha plantado. Se ha plantado en Asturias, se ha plantado en Málaga, donde le han dicho que vaya, ¿eh? No es el único misionero. Aquí tenemos a una señorita que no ha dudado en ir a presentar el libro de su abuelo a Tetuán. Hacemos apostolado. Hacemos apostolado, ¿eh? Entonces, lo que pasa es que damos de sí lo que damos. Yo, por ejemplo, pues sí, oye, yo te leo en francés, en inglés, en francés. Yo no me puedo traducir a esos idiomas. No, es Podía gente echarse para adelante y decir, oye, yo te traduzco este libro. Porque lo que tú vas a ver, que cualquiera de estos libros traducidos, yo te encuentro un editor en lengua inglesa antes de que pase un mes. Bueno, yo lo que sí puedo, por lo menos en italiano, sí os consigo traductores para esto, así que contar con eso también. Sí, Hace falta, es que tenemos que ampliar la gente que trabaje. Hay una fórmula que supongo a lo mejor Vicente también ya la conoce, que es la impresión bajo demanda. Eso para editoras españolas que pretenden vender algo en el extranjero, pues hay algunas que lo hacen, ¿no? Los libros salen más caros, evidentemente, pero bueno, aquel que tiene mucho interés en conseguir un libro en su propio idioma, en inglés o francés o lo que sea, lo hacen. Claro, el trabajo que hay que hacer primero es el de traducción. Claro, es que los libros, yo por ejemplo, yo hago una tirada limitada, yo hago 500 ejemplares y se acabó. El que quiera más, que lo busque en mercado de segunda mano o tal. ¿Qué pasa? Que los libros tienen una calidad, porque como yo soy impresor, le busco la mayor calidad posible al libro, que vaya encuadernado con hilo, que vaya con plastificado, que vaya con guardas, que vaya con solapas, que el papel sea un papel crema, diseño, maquetación, o sea, que es un libro caro de producción. Si hago otra segunda edición, tengo que hacer como mínimo otros, si no 500, pero por lo menos 400, a lo mejor. Si lo tengo que traducir yo al alemán, por ejemplo, tú dices, yo puedo conseguirte un editor inglés, yo lo puedo hacer, vamos a ver, traducido al inglés, no es tan difícil, o sea, no es tan difícil, hombre, encarece, pero como encarece al revés, yo cuando hice el libro de Otto Carius, tuvimos que pagar un traductor del alemán al español, y tal, y bueno, es un riesgo, ¿no? Con Otto Carius salió bien, pero con Panzermeier salió mal. Bueno, entonces, Vicente, con permiso, pero imagino que esto es como un fotolito, o sea, tú pagas prima vuelta, pagas la primera traducción, como ya está traducido, ya no lo tienes que volver a pagar, ¿no? Sí, pero que si tengo que hacer 500, yo lo que dice el bajo demanda, antes se hace en una impresión que se llama digital, puedo hacer 15, sí, de mayor calidad, claro. 20, o sea, que viene uno y me dice, oye, yo quiero para los amigos de la familia, quiero hacer 15 libros. Vale, pues no se va a hacer una máquina que son 70-100 con planchas, con fotolitos. No, se hace una digital, que es como una especie de fotocopiadora ampliada, que permite imprimir por pliegos, por dípticos, y se hacen 15, 20, pero la calidad va fresado, no va cosido con hilo. Entonces, ¿el fresado qué pasa? Pues que el fresado, a mí no me gusta, lo puedes abrir el libro por el lomo y sabes que no se te va a caer los pliegos. El fresado, si lo abres mucho, si no está bien fraguada la cola, se te caen las hojas. Y si está bien fraguada la cola, tienes que tal, porque está muy pegado lo que es la cabeza o el lomo. A mí no me gusta, yo prefiero, este libro lo abres, lo puedes dar la vuelta a 360 grados y no se te caen las hojas. Yo prefiero hacerlo así, para hacerlo y además yo creo que el problema no sería imprimirlo, el problema lo imprimiría en Inglaterra, sí, porque los costes... Pero, probablemente lo que puedes tener la absoluta seguridad es que interesa ahí. Mira, yo tengo una afición de estas confesables, y es que de cada 3 libros que salen sobre el frente del me compro uno, para mantenerme al día de por dónde van las líneas de investigación y todo.
El último que yo he visto, que yo he detectado, es Mal Ederle, se llama El estalinismo en guerra. Lo acaba de sacar... no, Desperta Ferro. Entonces llega un momento en que está hablando de Correqué, tal, y de la aportación de gente de otros países, y dice, y la célebre División Azul. No cita por su nombre a ninguna otra unidad. Y la División Azul pone después y dice, y la célebre División Azul. Es un autor que es australiano. Que es verdad. Es célebre. Pero... Bueno, también se ve la Gestapo, pero... Sí, bueno, hombre, ya, pero no lo dice en ese sentido. Me refiero que si consiguiera... Hombre, alguno habrá, digo yo, que tenga habilidades lingüísticas, ¿no? Y que a lo mejor se jubile y diga, sí, dame el libro, yo te lo voy traduciendo. Lo que dice Carlos es verdad. Si nosotros nos dedicáramos a la guerra... A mí me apasiona la guerra de África. Del Yevala, me he comprado un libro, se lo he comprado aquí, ahí, del Yevala. Sigifredo. Vaya, no me he escrito el nombre. Pero claro, la guerra de África no vende. Es así. La guerra civil no vende. La guerra carlista no vende. Vende la Segunda Guerra Mundial. Vende el Frente del Este y vende los alemanes. Cuando se habéis estado en algún grupo de recreación, alguno de vosotros, yo he estado en un grupo de recreación y los alemanes ganan por goleada. O sea, hay por cada yanqui, por no hablar de japonés, que vestirse de japonés ya es inicuo, pero de alemanes hay, pues no sé, por cada americano hay 15 alemanes. Pero si perdieron la guerra, ¿no? Es curioso. Bueno, otra pregunta. Miguel Ángel. Me estoy cansando un poquito del tema de continentes, entonces a ver si hablamos un poco de contenidos. Primero te cuento una anécdota, Carlos. Esa guillotina que ves ahí, esto en su momento, hace muchos años, antes de los 70, que es la edificación de la casa, fue una imprenta donde se hizo la reunión de los estudiantes de David Jato. Pues es posiblemente, y esto como veis por el techo, fue antes un concesionario de Mercedes-Benz. Entonces es posible que por algún atávico costumbre arquitectónica se conserve la imprenta, aparte, la guillotina, perdón, aparte porque debe pesar como 5.000 kilos, una cosa así. A lo que voy, David Jato es una persona que no figura en los anaqueles o en las fotografías aquí, y me estaba acordando del título de Vadillo cuando has hablado de la épica y de la gesta anticomunista. El último Vadillo fue la División Azul, la última gesta española, quiero recordar. Entonces a lo que voy, que es donde viene el entretenimiento. Y el contenido, que sí que me gustó la presentación que hizo el miércoles Vicente en la División Azul, y el contenido de los libros, el contenido falangista de los libros. ¿Por qué no contáis, por ejemplo, los catalanes? Claro. Hay 5, creo recordar, quiénes eran cada cual. Sí, pero eso no hacer spoilers del libro. No, pero la intención es que lo venga. Hombre, la portada es un tipo con la camisa azul. Sí. Sí. Sí, bueno, pues la portada tiene una camisa azul y además es una foto conocida y demás, pero que hay 5 personas que Sí. quiénes son las 5 personas. Hombre, es que hoy vamos a presentar la editorial, no este libro en concreto, pero vamos... Por un modo te muestra, yo Sí. que me conozco este percal, te digo que hables aquí de los 5 partidos. Sí, mira, Chimo Miralles, que yo creo que tú lo has llegado a conocer, ¿verdad? Conocido. Vieja guardia, falangista, no, ultrafalangista. García Gallud. Gira el libro. García Gallud es, además es una historia tremenda, lo de García Es Gallud. increíble que nadie le haya republicado la primera entrega. Es que estamos en el mismo tema. García Gallud, cuando escribe el libro que narra la lucha de Falange en Murcia antes de la guerra, se lo paga de su bolsillo. O esto o aquello. Y David Jato, la Reunión de Estudiantes, es autoedición. Y este de Chimo Miralles también se lo paga. También. ¿Cuál más tienes ahí? Este es... Desde el cuartel general. Bueno, estos son 2 oficiales, estos son 2 más militares de carrera, ¿no? Es un perfil un poquito distinto. Pero en los 2 que se van a... los 2 de regular, los 2 falangistas, que otros 2 prácticamente... Bueno, es que Sí. de este libro, por ejemplo,
Pepe Vilador es falangista vieja guardia. Fernando Oriente, su padre es falangista vieja guardia. Cáceres García de Viedma es el libro de diario de un médico de batallón. Tú te lees el prólogo y ves que, vamos, queda archidemostrado que es falangista, ¿entiendes? Esta es una de las razones por las cuales en estos libros hay un dato muy elocuente. Como hay veces en que hay hasta 5 testimonios, un testimonio, 2 testimonios, hasta 5 testimonios en un solo volumen. En total se han publicado testimonios de 22 divisionarios. ¿De acuerdo? Bien, esos testimonios de 22 divisionarios van acompañados por aportaciones de 24 investigadores que te dicen quién es cada uno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué puedes ver en prácticamente todas las biografías de los divisionarios de todos los de Falange? Cuando hablamos de tropa, en los oficiales ya es una cuestión un poco más de, por supuesto, tan anticomunistas o más que los de tropa, pero ya hay un perfil menos ideológico, ¿de acuerdo? Entonces, pero claro, es que ya no te voy a decir, no te voy a hacer el espejo y decir, mira, esto no, aquí tienes a Abelardo Azorín, el primero que te digo que es un super falangista catalán, ¿de acuerdo? Los demás quizás no tengan un perfil tan marcadamente falangista, pero Abelardo Azorín es un super falangista catalán, y yo creo que prácticamente... En el libro este se cuenta una cosa curiosa, que Carlos lo cuenta Fernando, y es que en Cataluña además había mucho más carlistas que falangistas, Sí. pero no porque los rojos se cargaran, no, es que ya antes de la guerra civil ya había más carlistas que falangistas, con lo cual esta foto tiene un significado que yo la puse de portada porque el hombre lleva en una hombrera, lleva un escudo Habsburgo, o sea, de la Cruz de San Andrés, tiene que ver, y lleva una camisa falangista. ¿Por qué? Porque este era carlista, este estuvo, creo que estuvo en la guerra civil, no estuvo en el Ebro, en la guerra civil, No. estuvo en el Ebro, pero con los republicanos. Pero bueno, era carlista de formación, de educación, pero cuando se presenta la División Azul, él va voluntario. ¿Por qué? Porque los carlistas catalanes dicen, no, la División Azul es falangista, esto es una cosa que nosotros no debemos de apoyar, porque como estamos pedagogos de falange, debemos darle cuartelillo. Este dice, me salto el cuartelillo y me voy a luchar con la División Azul. Este es un ejemplo. Creo que el de Zaragoza también es otro Sí. carlista. Mira, es que entre los topicazos... Chicharro. Entre los topicazos esos de que van forzados y tal y mal, otro de los topicazos es que no hay tantos falangistas. Cada una de las biografías te demuestra exactamente lo contrario. Entonces vuelvo a decir, ahora que me den testimonios de señores que van forzados y no son falangistas, publíquemelos usted. Ya está, si yo no... Con que me publiquen 1 por cada 5 nuestro, ya empiezo a creerle a usted. Pero no, indiscutiblemente te vas a hartar de ver que son falangistas, pero no, más que falangistas. Algunos de esos, bueno, Octavio Carreras, que como dice, va con el emblema de carlista, pero esto es de los carlistas unificados, de los que se reconocen absolutamente josantonianos, como otro que tú conociste, ¿verdad? Nuestro buen amigo Pepe Vilador, ¿verdad? Que era carlista, yo no soy nacional sindicalista, pero soy josantoniano, ¿de acuerdo? No, yo creo que en ese sentido no dejamos nunca de establecer el perfil ideológico, político de cada uno de los autores. Martí también creo que es carlista. ¿Quién? Martí. De la Férez. Férez. Es una cuestión que por supuesto no vamos a hablar en ningún... ¿Más preguntas? Sí, una cosita que me ha quedado, por eso estaba de ti, aparte de que porque se está recargando en la pierna. Habéis puesto, y aquí también a ti Norberto, un vídeo de un querido camarada hablando de la División Azul para el acto de hoy. Estoy hablando de... Hablas de redes sociales. Sí, hablo de Sí. Facebook, que es lo que yo controlo. Sí. Y pusisteis una foto del doctor Teigel. Un vídeo, sí. Y entonces a mis club de fans, que los tengo, a pesar de mi edad, les he quedado que tú vas a explicar aquí quién era Teigel. Bueno, yo no soy el más autorizado para decir quién era Teigel. Yo a Teigel le tengo mucho cariño y a esa entrevista en concreto porque eso formaba parte de un documental sobre la División Azul que en su día en Falange Española Independiente editó y
que ahora se puede encontrar, yo creo que en partes o en completo en YouTube, pero, y ya te digo, yo he encontrado ese testimonio. Además recientemente he conocido a un hijo suyo, que si Dios quiere será él el que venga un día aquí a Espacio Alemans a hablarnos de Louis Teigel, porque además de su aventura divisionaria, con posterioridad pues tiene también mucho que contar. Y va a venir esta tarde y no puede decir. Claro. Ricardo. Sí, sí. Pues Así que si Dios quiere, el propio Ricardo Teigel vendrá algún día a hablarnos de Louis yo Teigel. creo que es una persona, yo tuve el honor también de conocerlo, ¿no? Estaba cuando se fundó cuando se creó la División Azul, estaba en quinto de carrera. Yo a mí le tengo mucho cariño. De medicina. Sí, de medicina. Bueno, le tengo mucho cariño porque es manchego como yo, ¿no? De Chinchilla de Montaragón, una población preciosa que no tenéis que dejar de visitar cuando paséis por ahí. Bueno, estaba en quinto de medicina. Cualquier otro, ¿qué habría hecho? Ponme de boticario. y yo voy entablillando a gente de aquí, tal cual. Sirviente de cierre en una batería, en la quinta batería de artillería. Sirviente de cierre, un señor a punto de terminar su carrera de medicina. Cuando dicen que la gente iba por la paga, hay que tener poca vergüenza. La gente estaba en Rusia perdiendo dinero, jugándose su carrera. Porque Teigel puede haber dicho, oye, que yo soy prácticamente un médico, mandarme al hospital de Vilna, tan ricamente. Es más, hasta deberían haberlo hecho. Porque, verdad, sirviente de cierre puede serlo cualquiera. Y cuidar enfermos no todo el mundo lo puede hacer, ¿no? Pero era tal la vocación de servicio que ahí estaba. Hasta el último día. José Luis Cáceres, Cáceres. Yo no sé si con la División Azul pasa lo mismo que con los toreros. Yo creo que si alguno de vosotros es aficionado a la tauromaquia tiene un problema, y es que los protagonistas, que son los toreros, son muy malos defendiendo la tauromaquia, ¿no? Bueno, hay muchos de ellos que no tienen demasiados estudios, que son gente de campo y no son demasiado buenos, ¿no? Entonces históricamente creo que les ha pasado eso. De vez en cuando uno da con alguno que se explica mejor y defiende bien la tauromaquia. Yo no sé si en la División Azul pasaba algo parecido, creo que no, porque ha tenido suficientes escritores y gente muy bien instruida, pero desde luego, si había alguien que sabía explicar de una forma además, dándole la épica, trasladándonos a los que hemos accedido a la División Azul tantísimos años después y haciéndonosla emocionante, uno de los que mejor lo hacía, o que yo haya conocido por lo menos, era Louis Teigel, ¿no? Y la verdad es que eso es de agradecer también. Sí, se emocionaba profundísimamente. Porque ha sido un soldado, de verdad, no de soldado de verdad. Podemos participar. Me viene muy a las efemérides que estamos celebrando estos días, la aristocracia de la trinchera. Es que es esto. Sí. Ese sentido noble, estoico, sacrificado, valeroso, heroico, del de lo más humilde, incluso teniendo un destino inmenso, porque se va a la florinata de las universidades españolas, los más prestigiosos, los que mayor destino podrían haber alcanzado, y se van efectivamente incluso perdiendo dinero, sacrificando su propia vida, sacrificando su destino profesional en pos y en la voluntad de combatir al comunismo soviético en su propia casa y así hacer más grande todavía, si cabe, a España. Creo que es una gesta heroica encomiable, irrepetible, que agradecidos les estamos, por lo menos en esta ocasión. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues sí. ¿Para cuándo un título sobre sacerdotes de campaña? ¡Ay! Lo puedo tratar también. Iba a decir una barbaridad. Están esperando que alguno de sus hijos les dé los... Está en el segundo en la lista de espera y es un sacerdote absolutamente excepcional, por muchas circunstancias. Una de ellas vendría a ratificar el contenido de este libro. Es catalán. Pero catalán, de Vic. Catalán, no puede ser más catalán. ¿De acuerdo? Es un sacerdote profundamente espiritual, culto hasta decir basta.
sacó un doctorado en teología en Fribourg en Bisgau, en alemán, escrito en alemán. Y tiene la cruz de hierro. ¿Por qué? Bombardeo en tal sitio. Tenemos 5 heridos, hay 2 muertos. ¡Fum! El comandante, ¡no te vayas, Pater, no te vayas! Si hay muertos y hay heridos, yo tengo que estar ahí. ¿De acuerdo? Perfectamente bien escrito, maravillosamente bien escrito. Pero, repito, si por nosotros fuera, es que sacaríamos 5 libros al mes. Y además no tenemos pruebas con los hijos, para que no autoricen. También O sea queremos que- sacar uno de una enfermera, memorias también de una enfermera. O sea, que la mujer tiene el papel, de hecho hay libros monográficos sobre él, pero bueno, una enfermera también lo tenemos previsto de enfermeras de división O civil. sea que sí que tenemos ese tema, pero repito, que somos una editorial modesta. Al yo rogante y con el mazo dando. Sí, ¿Qué sí, te parece? sí. Un auténtico, un libro que se va a leer con pasión porque está muy bien escrito y es una dimensión muy distinta de la guerra. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues si os parece, si no tenemos nada más que añadir, damos por concluida la fase formal del acto, porque aquí, para los que habéis venido hoy a Espacio Remás por primera vez, pues que sepáis que hay una segunda fase informal, pero igual de interesante, que es tomando algo aquí en nuestra cafetería, en nuestro bar, podemos seguir hablando de estos héroes a los que ninguna ley de desmemoria va a impedir que nosotros sí le rindamos homenaje. Así que muchas gracias.